No sé por qué escribo, lleno páginas vírgenes de un álbum ignorado, como el viajero que deja una postal, toma su bagaje de ilusiones y parte al más allá. Aquí estamos felicísimos. Esta es la historia del Quijote, que llegó a vivir a La Lata con Dulcinea, Cristina, y 3 niños, Roberto, yo y Jaime, en el año 1952. Yo soy de malo para hablar. Antes que nada, voy a presentar a este gran señor. Tato nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1916. Vivió en el barrio de la Pila del Ganso, que era parte del Gran Santiago, ya desarrollándose a principios del siglo. Tato fue hijo de Juan Bautista Alarcón Rivas y Jovita del Carmen Pradenas Sánchez. Después de cursar sus estudios en el Liceo de Aplicación de Santiago, Tato entró a trabajar a los ferrocarriles del Estado, una gran empresa en esos tiempos de la Revolución Industrial. Al poco tiempo después, Tato empezó a estudiar electricidad en el Instituto Ferroviario, y con la vitrola, Tato conquistó a su gran amor, Cristina Rubilar Cangas. Después de un tiempo, Tato y Cristina se trasladaron a la progresiva ciudad de San Bernardo. Vivió en varias partes mientras se lograba instalar, así como en la población Balmaceda y finalmente en Barros Aranas. Pero en esos tiempos, cuando Tato se mudó a San Bernardo era un pueblo industrial, medio rural, donde las luces del pueblo titilaban cuando los hornos de la industria principal, la maestranza de San Bernardo, se prendían. Tato llegó a trabajar a esta industria, la maestranza central de los ferrocarriles. Tato tenía la gran responsabilidad de tocar el pito que llamaba a los trabajadores en la mañana a las 6 de la mañana, al mediodía, a la hora del almuerzo a las 12 y después a la 1, y en la tarde a la salida a las 5 de la tarde. En la época de Barros Aranas me acuerdo de muchas cosas, como el viejito pascuero o Tato disfrazado, de los regalos, como fueron los juguetes de fierro que Tato construyó en la maestranza, y estos juguetes que todavía duran hasta hoy día, la distribución de la casa y otras cosas. Pero una de las grandes pasiones de Tato fueron los trenes a vapor. Casas en La Lata, a la orilla de la línea del tren, todas las casas blancas y los techos de color verde. Cuando llegamos a La Lata no había electricidad conectada, pero Tato impresionó a sus vecinos con la vitrola, metiendo bulla y dándose a conocer como el Gran Quijote de La Lata. Y como un Quijote, vio al enemigo y monstruos en todas partes, pero nos tenía muy bien aleccionados. Decía: no hablen con extraños, no peleen con el enemigo y no se suban a ningún vehículo. En esos días en La Lata no habían árboles, las vaquitas habían corrido al otro lado del canal y habían unos pájaros que llamaban al tío Agustín. En verano Tato ponía agua en un barril donde nos bañábamos. El duque fue un gran perro que nos dio mucha protección contra los enemigos. Los enemigos eran los marcianos, los pollos, los perros, los pungas, los chinches, los ratones y el infame del poto redondo. Pero teníamos muchos amigos. Los amigos eran las solices, las camillas, las crucicruci, los cara de plato, los cantos, los inostrosas, el colepato y los rabanitos. Para ese entonces, Tato había terminado sus estudios en el Instituto Ferroviario y se graduaba de subingeniero ferroviario. Esos eran los tiempos de los 3 más grandes, antes de la llegada de los 3 más chicos. Pero Hugo nació muy luego, después de llegar a La Lata. Tato mostró otra vez su gran valor. Me acuerdo de las 3 veces que Cristina estuvo en el hospital, cuando primero nació Hugo, después Choche y finalmente Sergio. Y así fue como llegaron los cabros chicos. Después Tato empezó a construir la piscina. Invitamos a las amigas para que nos ayudaran a hacer el hoyo. Claro que después de la piscina se completó, Tato nos dejó invitarlas para que se bañaran con nosotros, porque para ese entonces estaban creciendo mucho y eran cuasi enemigas en los ojos de Tato. Pero para nosotros eran más amigas que antes. Entonces, otra de las grandes pasiones de Tato
eran las películas y tenía una máquina que se le daba vuelta con la mano. Esos eran los tiempos cuando las amigas se juntaban en la casa de la Maricha y mientras nosotros mirábamos por la pandereta, ellas se tiraban de la ventana a las camas y se subían los vestidos y se bajaban los calzones en el aire. Hubieron muchos personajes en la población de La Lata, como la María y el pariente lejano, don Miguel. Tato fue muy bueno con toda la gente a su alrededor. ¿Y cómo no acordarse de el señor alcalde? Y este es el pasaje que nos vio crecer, donde jugábamos con las amigas, primero a la ronda, después a la pelota, partido peleado, al pillarse y a veces a las escondidas. Pero el personaje que más influyó en nuestras vidas fue mi abuelita Emma. Tato la aguantó en la casa porque era su suegra. La abuelita Emma tenía muchas ocurrencias. Y cómo no acordarse de los cuentos antes de irse a dormir. Cuentos como las 1001 noches, de viajeros enviando postales a sus seres queridos. El tío Juan fue otro personaje de la época, hermano de Tato. Juanito lo llamaban porque era muy querido, invitaba a todo el mundo a un trago. Me acuerdo de esa vez que lo trajeron a la casa, medio hecho tiras, porque se había caído de la caseta de la estación de San Bernardo. Uno de los grandes proyectos y motivo de negociaciones fue la construcción de la Panamericana. ¿Pasaría la Panamericana por el lado de la población, La Lata, o pasaría por el lado del Cerro Chena? Era la gran incógnita. Finalmente empezaron a construir la Panamericana por el Cerro Chena, donde una vez nos subimos a la Panamericana creyendo que estaba terminada y andábamos a alta velocidad cuando de repente se acabó la Panamericana y nos sacamos la cresta. Al tiempo después pudimos manejar la motoneta de Tato, que cuidaba mucho, no la prestaba. Otra de las veces que vi a Tato enojado fue cuando la Cristina estaba haciendo humitas y le tiró una coronta de choclo por la cabeza. Tato se agachó y la Cristina quebró ese vidrio. Muchas horas inolvidables juntos en el taller, arreglando radios y artefactos eléctricos. La plata que cobrábamos a los clientes, Tato me la daba a mí, y es por eso que siempre tenía plata para salir a pasear en mis viajes. Algunos padres llevan a sus hijos a jugar a la pelota. Bueno, Tato fue distinto y nosotros logramos comprenderlo. En Cauquenes, una vez, la Luis y la señora María nos habían contratado para que le hiciéramos una instalación eléctrica en la casa de la playa. Pero después del almuerzo y con mucho vino bueno de la región, fuimos a hacer la instalación y que nos quedó toda chueca para todos lados. El interruptor de salida quedó a la entrada. Esta fue la época de los viajes a lo largo de Chile, en la región de los Calanes, en el sur, la cordillera, y cuando me llevaron preso en la bicicleta y Tato me fue a rescatar. Estos eran los tiempos del pic de su carrera en la maestranza de San Bernardo. Esta fue una época muy importante para su vida como jefe del taller eléctrico. Tato tuvo muchos amigos que apreciaban y querían por su valor y esfuerzo para salir adelante con su familia, como Cruzat, Godoy, Briceños, Michelin y Toño. Después vino otra etapa en la vida de Tato, cuando empezamos la universidad y tuvimos nuevos amigos. También esto marcó un cambio en nosotros al expandir los horizontes para alcanzar nuevas aventuras más allá a lo desconocido y a lograr una profesión. Uno de los sueños de Tato, su deseo era que todos sus hijos fueran profesionales. Tato fue reconocido por el Liceo de San Bernardo, donde todos sus hijos pasamos por allí y le dieron un certificado. Ahora la población La Lata había cambiado de aspecto. Todos los árboles estaban grandes, todo era verde. Los pájaros habían encontrado al tío Agustín. Los antiguos amigos se habían casado con los antiguos enemigos o enemigas. Y como los amigos se habían casado, el llamado de la naturaleza también nos afectó a los chenois, por supuesto. Y así fue como Roberto se casó con Ana Estil Chazó y se fueron a vivir a Antofagasta con Claudia.
Yo me casé con Gabriela Garay Faúndez y nos vinimos a vivir a Australia a comenzar la misión de los Alarcones. Mientras tanto, secretamente, en La Serena, Ana María Baduli se casaba con Jaime Alarcón y después se fueron a vivir a Santiago. Tato fue famoso por usar los polvos Tanax en exceso para matar las pulgas, pero nada se puede comparar con el exceso en usar o abusar de la sal, así igual que el choche. Y mientras los tres más chicos seguían creciendo y haciendo de las suyas, nosotros los tres más grandes estábamos muy ocupados haciendo guaguitas. Para ese entonces, Tato se había trasladado al departamento central de los ferrocarriles en Santiago y después de varios años allí jubiló y se dedicó a gozar de su casa, en La Lata, y a jugar con sus nietos. Claudia, como la primera nieta, fue la prima mayor. Después vino Karen, la australiana. Y el tercer nieto, al fin un varón, fue el gran Freddy. Casi todos los nietos jugaron con los juguetes de fierro que Tato había construido mucho tiempo atrás. Después, nuevos nietos. Alfonso y Yasna. Y así como el tiempo se iba pasando y Tato pensando. Pero después vino otra época y una nueva página en la historia de Tato. Así fue como en 1982 Tato vino a Melbourne a visitarnos. Hacía sus paseos solos en tren a la City. Vio a su amigo de barrio, Luis Nassar. Convivió con sus nietas australianas, Karen y Michelle. Y yo tuve el agrado de estar a su lado escuchando parte de su sabiduría. Después de un tiempo, vino la hora de partir y Tato regresó, y por supuesto el metro de Santiago. Mientras tanto, las máquinas a vapor de Tato, los trenes se mostraban en los museos para el deleite de la nueva generación. Ahora le tocó a los cabros chicos su turno, y así fue como Verónica Pereira se casó con Hugo y se vinieron a vivir a Australia con Daniel. Sergio se casó con Hilda Pereira, hermana de Verónica, y se fueron al norte a un lugar desconocido del desierto, con Grecia y Sergio Ignacio. Y el único que queda soltero para ese entonces era Xoche. Y Tato seguía pensando, tal vez pensaría lo difícil que es ahora juntarse, toda la familia. ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Vino tinto. Su mejor amigo, Toño, lo recordó en esta forma en sus últimos momentos.